Hola, saludo queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la clase Cátedra de la Paz, semana número 4. El propósito de nuestra clase es comprender la forma de desescalar en un conflicto. ¿Qué será eso de desescalar? ¿A qué les suena a ustedes? Por ejemplo, cuando hay unas escaleras, ¿cierto? ¿Será que tiene que ver en relación con esto? Vamos entonces a leer un cuento que nos va a dar claves para abordar el tema de hoy. El cuento se llama... El cuento es sacado de un libro, chicos, que se llama Los grandes filósofos hablan a los pequeños filósofos. ¿Quiénes son los pequeños filósofos? Ustedes, mis amores, no en tamaño, sino... perdón, en sabiduría, sino en tamaño. Ustedes son esos pensadores, esos filósofos pequeñitos. Vamos entonces a abordar el cuento que se llama Nadie es malo voluntariamente. Este cuento es inspirado en una frase de Sócrates. Iniciamos entonces. Leo tardó 2 días en construir una inmensa pirámide de azúcar. 2 días de trabajo durante los cuales tuvo que tallar los cubos de azúcar, juntarlos y hacer que mantuvieran el equilibrio. Pero con una simple patada, su hermanito Maxon lo destruyó todo. Maximen hizo daño a su hermano voluntariamente o se dejó llevar por los celos. Sabía lo que hacía. Era consciente del daño que iba a causarle a Leo o ignoraba la consecuencia de su acto. Esta es la segunda parte del cuento. Natacha, que acababa de cumplir 4 años de edad, consigue atrapar una mosca que se había caído al piso. La agarra con los dedos y le quita un ala y 2 patas, de manera que ahora el animal ya no puede ni volar ni caminar. ¿Natacha es cruel o simplemente es demasiado pequeña? Saber lo que está bien y lo que está mal, ¿es consciente de esto? ¿Hirió la mosca sabiendo lo que hacía solo por placer de hacerle daño? ¿O más bien se daba cuenta que estaba torturando a un animal? Bueno, chicos, estas preguntas ¿a qué nos llevan? A considerar en esos momentos de conflicto si teníamos la voluntad de hacerle daño a alguien o no. Es decir, teníamos el deseo de hacerle daño, de causarle alguna molestia al otro. Y si esa otra persona también tenía ese deseo de causarnos algún daño o algún malestar. Entonces, iniciamos, chicos, con lo que es desescalar un conflicto. Vamos a empezar mencionando que la primera circunstancia o el primer elemento es, aquí está situado esa primera fase que es la identificación del problema. La segunda fase, ustedes ya vieron que hay una ruta general que se las dejé en la clase pasada, ¿cierto? Por la cual tenían que hacer un trabajo con la familia. Esa segunda fase está relacionada con la identificación de las emociones. Esa tercera fase está relacionada con las características puntuales para la comunicación. Entonces, comunicación de las partes. ¿Listo? Comunicación de las partes. Esta es la tercera. En este momento, en identificación de las emociones, hay un proceso que se hace individual, que es cuando nos preguntamos qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo, ¿cierto? ¿Qué debo hacer con esto que estoy sintiendo? Si
se implementan entonces esas características o esas habilidades que les enseñé el periodo pasado, que fue tiempo fuera, contar hasta 5, respirar profundo, ¿cierto? Alejarse de la situación problema para poder tener una visión diferente de lo que está sucediendo. Bueno, además de que es individual, también es de la relación entre las personas. Es decir, identificar no solamente mis emociones, sino también identificar las emociones de las personas implicadas en el conflicto. ¿Listo? Bueno, cuando llegamos entonces a la comunicación de las partes, abordamos ahí sí esa ruta general, que fue la que les enseñé en la clase pasada, la ruta general de los problemas. ¿Listo? Entonces, en la primera fase, que es identificación del problema, puede ocurrir, por ejemplo, que no tengamos un buen diálogo interno con nosotros mismos y no identifiquemos esos problemas o digamos, o el origen de los malestares con las demás personas. Entonces debemos hacer una revisión de lo acontecido, de lo ocurrido, para identificar entonces esa implicación del problema. Es decir, en qué momento yo tengo responsabilidad en ello y en qué momento la otra persona también lo tiene. Y además de eso, mirar qué posibilidades hay para solucionarlo. ¿Listo? Entonces, esta es como la forma para desescalar un conflicto. ¿Listo? Ahora chicos, ahora hay personitas que se pueden quedar solo en esta fase, en identificación del problema, o ni siquiera, digamos, abordar el espacio para poder solucionar. Entonces, de esta forma escalamos en términos de la solución, pero también puede ocurrir que desescalemos en términos también de comunicación de las partes. Es decir, se puede al mismo tiempo escalar en la medida en que se resuelven las situaciones y desescalar en la resolución del conflicto. Quiere decir que le damos también esa prioridad, esa oportunidad, que a través del diálogo, a través de esos tipos de reacciones que hemos hasta ahora comprendido, que cuáles son, compromisario, muy bien, evitador, ¿cuál otro? Controlador, muy bien, y demás. Entonces, a través de esas personalidades es que cada uno de ellos tiene una forma de desescalar los conflictos, es decir, de disminuir en los conflictos con el proceso de la ruta de solución general de conflictos. Bueno chicos, espero hayan tenido un muy buen día. Recuerden revisar la agenda semanalmente, que estén muy bien y estoy atenta a sus comentarios por foro e inquietudes. Chao chicos, chao.